Vamos a conversar con el doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo, internista, intensivista. Vamos a hablar sobre la situación que tenemos con la pandemia, ahora en estos momentos ya donde se ha iniciado el proceso de vacunación en varios países, incluyendo en la vecina isla de Puerto Rico, ya se inició el proceso de vacunación. ¿Cuáles son las expectativas, doctor, de lo que pudiera ocurrir a partir de la expansión de este proceso de vacunación? Buenos días, doctor. Saludos, buen día, gracias por la invitación. Bueno, con el tema de la vacunación actualmente, es algo que todos estamos esperando. Ya comenzaron en Nueva York de una forma bastante precisa los procesos de vacunación en Estados Unidos, en Canadá ya llegó la vacuna, vamos en proceso. Se sabe que todas las vacunas todavía están con autorización de emergencia, por ejemplo, en esta la de Pfizer, que es la que se autorizó en Estados Unidos, pero todavía estamos en el inicio del proceso. La expectativa es que los efectos secundarios sean mínimos, que el alcance de la vacuna sea de un 75 a un 80% de la población, pero todavía de eso falta un poco. Hay que ver cómo eso se va a desarrollar. ¿Usted cuál se pondría, doctor? ¿Usted cuál se pondría, doctor? Yo me pondría la que haga efecto y que esté disponible aquí en este preciso momento. Eso no es una cuestión de que yo voy a tener un menú de 3. Hay que ver cuál va a llegar. ¿Y cuál hace efecto, doctor? No, él dice la que está disponible aquí. Doctor, porque ese es el tema. No todas van probablemente a llegar simultáneamente. No todas van a tener el mismo espectro bueno, que no va a poder ser adquirido fácilmente aquí. Y el tema de transportarla también es un tema, porque algunas ya tienen requerimientos muy específicos de transporte y de mantenimiento. Doctor, todos los medicamentos la de Pfizer pues, es la que tiene el mayor problema tienen efectos secundarios, ¿verdad? Eso como que se entiende. Y a veces cuando lees el prospecto dice, wow, hasta te asustas. Sin embargo, sobre estas vacunas del COVID, ¿qué es lo que se prevé? ¿Cuáles podrían ser los efectos más comunes? Que no se sabe todavía bien. Una vacuna no se hace en un año, se hace en 10 años. Entonces estamos haciendo una carrera por una vacuna. 10 años. Estamos viendo una vacuna que la están sacando rápido, que ningún efecto a largo plazo se sabe. No se puede medir. Y de corto plazo ya se pueden medir al menos los inmediatos, los de corto plazo. Es que esos son similares a todas las vacunas. Okay. Que malestar general, síndrome pseudofebriles, dolores, alergias, gente que sean alérgicas. Hay una de ellas que está asociada a alergias. Pero vuelvo y le digo, son básicamente manifestaciones constitucionales que son similares para todas las vacunas, que te pasa con una, te pasa con cualquiera. Pero el tema es que saber a la larga lo que va a pasar con esta vacuna es un poco complicado de saber porque no hay nadie a la larga. Nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias permanentes del COVID porque todavía lo que tenemos es un año conociendo el COVID. Doctor, podemos hablar en República Dominicana con una tasa de positividad por encima del 18% y con 3 días, jueves, sábado y domingo, con más de 1,000 casos de contagios nuevos. ¿Se puede hablar ya de un rebrote, de una segunda ola? Nosotros estamos en rebrote de hace más de 3 semanas. Lo que pasa es que no sabemos exactamente qué está pasando con la data, pero la data no está reflejando lo que está pasando en los centros. ¿Cómo? Para nada. Es peor lo que pasa en los centros. Significativamente. Yo no tengo cama de hace más de 3 semanas. ¿Qué? Aquí nunca ha habido descanso y desde que entró Navidad fue peor. Después de que pasó... Lo propio se reportó ayer del hospital Marcelino Vélez, que no tiene cama para COVID ya. Ya. No me extraña. Doctor. Pero vamos a hablar un chin el lenguaje matemático. Doctor. Perdóname, José, porque vamos saltando. Yo quería hacerle una pregunta sobre la vacuna antes de cambiar de tema. Oli, esto es una noticia nacional lo que él acaba de decir. Sí, claro. Lo que él está diciendo que el sistema no está reportando los casos con eficiencia. No a eso me refiero. Lo que me refiero es que los números que estamos viendo no reflejan la realidad que estamos viviendo. Es un tema, porque yo no tengo forma de... Pero el doctor no tiene la perspectura global, él tiene la perspectiva de su centro.
le voy a hacer una pregunta matemática para cuadrar lo que él dice. Doctor, vamos a ver. Dice el último boletín, el 269, que el total de camas ocupadas del sistema disponible para COVID es de 31%. ¿Qué porcentaje tiene usted ocupado ahora mismo? 100%. Ven, punto. 1. 2, doctor. Dice el sistema que el 50% de las unidades de cuidado intensivo ahora mismo están disponibles. ¿Qué disponibilidad de UCI usted tiene? Ninguna. Ok, 3. Dice el sistema que el 65% de los ventiladores mecánicos existentes están disponibles, el 65%. ¿Qué disponibilidad de respiradores mecánicos usted tiene? Me quedan 3, pero tengo la cama llena. Ahí hay un problema. Lo que pasa es que lo del doctor es local, puntual. Es decir, es posible que donde queden más espacio disponible sea precisamente en comunidades donde hay menos presión con el COVID, porque no se sectoriza, no hay una sectorización dentro del informe que presenta el ministerio. Okay. Hay un tema con el abarco de la información que tenemos. Yo represento 24 camas. O sea, del total, yo represento 24 camas, que son mis 14 camas de aislamiento y mis 10 camas de intensivo COVID. O sea, de ese número total de disponibilidad, yo nada más soy 24 camas. O sea, que yo representaría, según ese número total. Pero lo mismo que usted está diciendo, doctor, pero lo dice una información sobre el hospital Marcelino Vélez de Herrera. El listín lo publica hoy, que el hospital está 100%, que no tiene espacio de COVID ya. Sí, claro. Claro. Doctor, hay una situación en el país que es bueno, Oli tenía una pregunta, no sé si han tomado la retiró. las autoridades. No, yo le iba a hacer, pero ya a nivel que ha continuado. Ya terminó, Oli, para que retomar. Entonces, las autoridades han determinado el toque de queda, ya conocido por todos, y algunas actividades se están haciendo como restaurantes y demás. Mucha gente dice, pero es que el COVID solo se pega de noche, solo se pega de día. ¿Cómo usted evalúa la efectividad de las medidas que han tomado las autoridades? Mire, el tema es el siguiente. Para la sociedad es más fácil razonar. Que el COVID nada más se pega de noche. Si nosotros permitiéramos el conglomerado de personas que normalmente se juntan en lugares de diversión, para abarcarlo así, o en lugares de compenetración de personas, estamos hablando de restaurantes, cine, estamos hablando discotecas y demás, que usted hace un ojeado rápido. Gimnasio, el gimnasio, doctor. El teatro y los gimnasios lo cierran en todos lados. Y aquí pero por lo menos yo hasta el gimnasio, hasta menos malo lo veo, porque por lo menos tienen la mayoría ventilación. Y aunque sea alguna es un aire acondicionado, doctor. Alguna medidita por lo menos le ponen, porque el caso de que si ambas personas usan mascarilla, la tasa de contagio es menor. Pero yo lo invito a que chequen en Instagram, así, random, cuántas personas este fin de semana se juntaron y cuántas se tomaron fotos sin mascarilla, como que no está pasando nada. Cuánta gente fueron a hoteles y andaban tranquilitos sin mascarilla, porque no pasaba nada. Hay un estudio que se presentó desde España y que demostró que normalmente la gente entiende que en su círculo familiar nadie tiene COVID. Pero cuando usted anda en la calle es que usted se protege. Y la mayoría de los infectados que nosotros estamos viendo, los estamos viendo de actividades familiares. O sea, se infectan 15 en un cumpleaños, 10 en una celebración de Thanksgiving. O sea, es así que está pasando. Doctor, a propósito, ya no me voy sobre la pregunta anterior, sino sobre esto. En una evaluación que vi de España, planteaba que el contagio en invierno se produce o se ha masificado fundamentalmente por el tema de que los eventos se realizan en lugares cerrados con aires acondicionados. Y es el tema del gimnasio. Por ejemplo, yo al Body Shop aquí, yo al Dominican Fiesta, que me queda cerca de la casa. Son espacios cerrados donde hay poca ventilación del aire de afuera, y hay un aire acondicionado, y la gente que va ahí, nadie puede hacer ejercicio con mascarilla. Para mí es contraindicado. Usted lo que puede terminar es autosofocándose. Entonces, ¿no ve viable que solo las actividades puedan hacerse al aire libre? Sobre todo nosotros, que el clima nos favorece. Mire lo que pasa. Y aquí es donde viene lo importante. Y para
terminar de responder la pregunta anterior del tema del toque de queda. El toque de queda para mí, lo que debería hacerse más rígido y con medidas probablemente más dirigidas. Pero si nosotros estamos viendo este número de contagio todavía con el toque de queda, yo no quisiera imaginarme qué va a pasar si se quita. Porque recordemos, no somos más médicos, somos menos porque se nos han muerto varios. Entonces, de momento tenemos menos médicos, tenemos menos disponibilidad en muchísimos centros, porque hay muchos centros que han cerrado sus áreas de COVID, muchos, incluyendo centros públicos. Entonces, si tenemos toda esa situación como está y volvemos a tener un número mayor de pacientes infectados, de aquí no vamos a salir bien. Con el tema del gimnasio, no sería una mala idea hacer las actividades al aire libre, en dado caso, para ejercitarse, porque hay que buscar una forma de esparcirse. Claro. Y no lo verían mal. El tema de los gimnasios principalmente, hasta cierta forma lo veo, de que como normalmente esos áreas acondicionados tienen filtros EPA, que normalmente se lo ponen, a menos de que hayan sido muy tacaños y no se los hayan pedido, suele tener un buen filtrado del aire, porque si no, a las 2 horas el aire tiene un olor a moscato, como dicen por ahí. Sí, Orlando. Entonces, es algo importante que nosotros no podemos soltar las medidas, y al revés. Yo entiendo que ahora en Navidad hay que tener mucho cuidado con las decisiones de cómo se enfoca si vamos a bajar la guardia o no. Yo no creo que deberíamos bajar la guardia, porque lo que estamos viendo, sin ni siquiera bajar la guardia, es catastrófico. Orlando. Doctor, estos casos, digamos, hay un rebrote que usted dice que hay de hace 3 semanas, se ha visto, incluso aquí en el Instituto Nacional. Yo creo que quizá todos los que estamos aquí tenemos alguna persona conocido que se ha coronado en estos días. Así es. Esas cepas de rebrote, por ejemplo, vimos el inicio del COVID en marzo, abril, que hubo, digamos, una cepa. Vino después de las elecciones otra cepa y la gente se recogió, porque también hay un tema psicológico de todo esto. Eso es así. Y ahora estamos viviendo otra cepa en una época donde la socialización forma parte de todo el mundo, pero especialmente aquí en República Dominicana. ¿Usted cree que esa cepa principalmente se debe a que en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, ahorita conversamos con el corresponsal de Sol en Nueva York, quien decía, los restaurantes están cerrando adentro, o sea, volvieron a cerrar, dieron una orden para cerrar comer adentro del restaurante. Aquí en el Gran Santo Domingo, ¿usted cree que esta cepa es principalmente en el Gran Santo Domingo y se debe a que aquí los negocios se han mantenido de alguna manera u otra, o cómo usted lo ve? Mira, es algo matemático, como estábamos hablando ahorita. Si tú tienes, para poder tener un buen balance, lamentablemente un aislamiento, mientras más agresiva y más radical la medida, mejor efectividad, es algo lógico. ¿Qué pasa? Mientras más tiempo se mantiene cierre, mientras más tiempo se mantiene medida de restricción de movimiento y medida que afectan los negocios, se colapsa la economía. Entonces es muy duro, o sea, tomar la decisión desde un punto de vista holístico, o sea, completo, decir, ok, déjame sacrificar la economía, vamos todos quebrando, pero vamos a quedar vivos. Porque hay gente que depende de ese día a día. Bueno, eso fue lo primero que se hizo. Eso fue lo primero que se hizo. El tema donde viene ahí. Y venimos arrastrando ese problema económico que siempre va a ser lo que la mayoría de la gente está mirando. Por ejemplo, el tema del turismo. Queremos despegar el tema del turismo. Está bien, perfecto. Pero el tema del turismo. Ok, ahí parece que vamos a ver si continuamos con el doctor. Que se ha frisado ahí. Señal. El doctor Emil Jorge Inherentemente Mansur. va a pasar. Ok. Doctor, perdimos la señal. Usted se quedó con el tema del turismo, por ejemplo. Okay. Con el tema del turismo, básicamente, todos queremos que eche para adelante porque eso significa mejoría de la economía. Perfecto. Pero inherentemente, mientras más se hace, más espacio para poderse infectar y poder contagiarse y poder tener focos de nuevos rebrotes, como quien diga. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil, porque yo no voy a decir que es fácil. No, para nosotros los médicos la respuesta es, vamos a trancar todo, es más fácil, y nosotros quizá en ese momento podamos controlar esta situación. Pero entonces va a llegar un momento que la sociedad no lo va a aguantar. Y no fuimos la mejor sociedad disciplinada desde el inicio. Pero ¿usted no cree que la gente aquí en República Dominicana ya cogió el chip de que esto es una realidad, hay que vivir con ella? Claro que no. Que no lo Claro que no. Claro que no. Pero te invito a que tú pases en Instagram 5 minutos. Si tú encuentras 4 fotos en las cuales las personas se hayan tomado juntos con mascarilla, yo te pago.
Bueno, pero también eso quizás puede ser entonces, José. Sí, pero nada más requiere un momento. Ese es ahí donde está el problema, requiere un momento. El virus no coge vacaciones, como dijeron una vez alguien de Venezuela, que hubo un anuncio que se regó muchísimo. El virus no coge vacaciones, no se divide. O sea, no puede ser que en este momento él se pause y no te infecte. Doctor, dice el doctor Erasmo Vázquez, que fue ministro de Salud y que fue presidente de la Asociación Panamericana de la Salud, que la ivermectina es un tratamiento tan eficiente con el coronavirus que debería cada familia en su casa tener ivermectina, y que se presenta síntomas que la tome como medida preventiva. ¿Usted ha tenido la oportunidad de administrar a sus pacientes ivermectina y qué usted opina de estas pastillas? Mire, en mi caso particular yo no la he utilizado en ningún momento de la pandemia. La evidencia del tema de la ivermectina tiene varios puntos de interpretación y muchos también han sido llevados fuera de proporción de forma temprana. O sea, si yo hago un estudio y mido que todo el que se baña huele menos, entonces yo concluyo que el bañarse quita el olor. Perfecto. Muy fuerte este doctor, ¿eh? Si a todo el mundo yo le pongo ivermectina y de por sí el virus en un 80% de los pacientes no le va a ir mal, yo puede ser que concluya que la ivermectina cura el virus. Entonces, yo no estoy diciendo que no pueda ser posible, pero por el momento falta data. Recientes salieron unos estudios multicéntricos que dicen que pudiera mejorar el tema del COVID severo, pero todavía no está en ningún protocolo, en ningún país como estándar, con evidencia sustanciosa. Si vamos a eso, el mismo tema del dióxido de cloro, que la mayoría de la gente lo quiere utilizar y eso no ha demostrado beneficio evidente, cuantificable, desde un punto de vista científico objetivo. Y doctor, ¿y la OMS no recomienda la ivermectina? ¿La OMS? No. Es más, si vamos a eso, la OMS en el estudio que sacó le tiró tierra hasta el Remdesivir. También. Sí, pero la OMS es un grupo de gente que llegó ahí por cabildeo de los políticos, no porque tiene talento. Es decir, doctor, ahí te llega. Doctor, es decir, cuando viendo los datos. Sí, pero el problema es que sigue siendo el órgano regente de salud. Es el órgano rector, la autoridad mundial de la OMS. Aunque uno no quiera, ese tipo de situaciones, por ejemplo, de conflictos de medicamentos, a nosotros nos trae tema. Porque si un estudio que nos dice a nosotros que el Remdesivir no funciona y nosotros de momento todo lo demás sí funciona, entonces nosotros tenemos un problema. Y realmente es una molécula que ha funcionado bastante observando bien. Los datos, vemos que la tasa de letalidad ha bajado de manera significativa y también ha aumentado el número de los pacientes asintomáticos. ¿A qué usted atribuye esto? De nuevo, basándote en esas estadísticas que tiene ahora mismo publicado. Pero aquí donde viene el tema. Semana pasada nosotros tuvimos 6 defunciones en total y yo no la vi contada. Ustedes en tu centro, en el centro suyo. Pero ellos han notificadas en las últimas 24 horas y ocurridas. ¿Ustedes lo reportaron? Ese es el tema. Que nosotros, ese es el tema, uno no sabe con exactitud si la de nosotros se contaron. Porque las reportaron y no las vieron. Yo represento 24 casos. O sea, yo soy uno. En esas 24 entonces, hubo 6 defunciones. Sí. En la semana. Sí. Hace como una semana. Entonces, ¿usted no confía en ese descenso en la tasa de letalidad que se ha reportado? El problema es el siguiente, la tasa de letalidad se calcula en base al grosso de los pacientes infectados, que no son el total de los pacientes que se van a morir. Doctor, significa entonces, que... Deja que termine, Oli, por favor. Si usted tiene 1000 infectados y de esos 1000 infectados se muere uno, es una tasa de letalidad súper bajita. Pero es que no todo el que le da COVID se va a morir. La realidad es que un 80% de los que le da COVID ni siquiera van a tener problemas. Doctor, solo el 1%, según Salud Pública, doctor, solo el 1% cae en gravedad.
según el boletín de salud pública, el 1% cae en gravedad. No lo veo insensato porque estamos hablando del grosso de los pacientes con COVID. O sea, que tú me digas que una mortalidad de 1% para la enfermedad global. No, sí, la bien. mortalidad es un poco más alta, 1.5, doctor. Pero la tasa de gravedad de los pacientes activos, de los casos activos, según el último boletín de salud pública, es de 1.1%. Ese número me lo encuentro un poco bajo. Una pregunta, doctor. Hace una semana entonces que no hay defunciones en su centro, porque yo te dije que hace más como una semana murieron 6. Hace esa semana para acá no hay defunciones, a pesar de estar full. Exacto. La mayoría lo hemos sacado bien. Bien. Bueno, es decir, que estamos teniendo éxito, al menos en el manejo, aunque no hay disponibilidad y de motivo de preocupación. El tema es que el COVID es ciertamente impredecible, porque pueden poner que en un momento a mí me lleguen 10 pacientes extremadamente críticos y respondan, pero me lleguen 10 pacientes extremadamente críticos y de eso no responde un grupo. Bueno. Es decir, que muchas gracias. El distanciamiento, las mascarillas. Sí, adelante, Orlando, adelante. Doctor, una última pregunta. ¿Cuál es la realidad del tema de que una persona que ya estuvo infectada se vuelve a infectar nuevamente? ¿Cuál es la realidad de eso? Que es verdad. Nosotros tenemos muchísimos pacientes reinfectados, hemos tenido defunciones de pacientes reinfectados, hemos tenido... Pues no dura tanto entonces, doctor, las defensas que usted el problema crea. es que la defensa tuya te puede durar desde 60 hasta 90 días y cuidado sin más, pero eso es muy variable, no es un número exacto, todos los cuerpos son diferentes. Y si tú sufres de alguna otra enfermedad de base, también te hace más predisponente a que te pasen este tipo de eventos. Doctor, yo estuve en España junto con el equipo, en España. Llegué bien, salí del aeropuerto con todo. En enero Pasado. Yo llegué bien, salí del aeropuerto, me fui. Él no sabe si te puede dar COVID, pues la prueba tú no te la hiciste, así que no. No, lo que le quiero decir es que luego me puse, luego estuve expuesto en muchísimos escenarios donde todo el mundo tenía COVID, mi PCR salía bien. Bueno. Eso no es raro. Yo tengo pacientes que su esposa ha dado positiva con COVID, con síntomas y todo, hijos positivos con COVID y a él no le ha dado COVID. Se debe básicamente a que ese caso, doctor, cuando todo mi entorno lo tiene y yo no, ¿a qué se puede atribuir? Lo primero es que hay que estar seguro de verdad que no lo tiene, porque una prueba negativa no significa que no tenga COVID. Pero 4 sí, doctor. Espérate. Y lo segundo, mi hermana, que es como usted epidemióloga, me dice, si tú no te haces 2 pruebas, yo te lo confirmo, PCR, además de la rápida, no te acepto que vaya a ver a mi mamá. Doctor, entonces, pero en los casos donde yo me voy un poquito más lejos. Confirmas que no lo tienes y que tu entorno inmediato sí lo tiene, ¿qué podría pasar? ¿A qué se debe eso? Bueno, hemos tenido casos de pacientes que ya le había dado COVID antes, eso es una posible respuesta. La otra es que probablemente lo tiene y no hemos dado con la prueba positiva. ¿Por qué? Porque la prueba puede dar falso en muchísimas circunstancias, pero en muchas. ¿A un PCR? Sí, claro. La PCR puede... Sí. Esa es muy frecuente que nos causa problemas a nosotros, porque usted puede tener una familia entera infectada y uno que la PCR salga negativa y ese es el que tiene la tomografía peor. Ese es el infectador. Entonces, de momento, ese paciente nosotros no lo podemos ingresar. Con la pregunta Marilena terminamos. Y tenemos un problema. Bien. Doctor, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo usted va a adecuar su Navidad, su Año Nuevo, Día de Reyes a esta realidad del COVID para ver si nos estimulamos y hacemos lo mismo que usted? Bueno, en mi caso, yo primero tengo expectativa de quedar vivo al final de este año, o sea, probablemente la expectativa número 1. Y en mi caso se va a comer tranquilo aquí nosotros, todo el mundo por Zoom, mientras menos sea. Recordemos que en mi caso particular yo soy un foco no solamente de posible que me infecte, sino que lo riegue. Entonces yo tengo que proteger a todo el mundo de mí y hacia mí. Claro. Bien. Eso es responsabilidad. Muchas gracias. Eso es una actitud responsable, de ciudadanía responsable. Muchas gracias. No puedo ponerme de loco hasta visitando a todo el mundo, porque yo ando con mascarilla buena ni nada de eso. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo ahora mismo que es lo que tenemos que hacer? Uno, tenemos como sociedad que tomar conciencia. Vuelvo y digo, y lo he dicho siempre que hablo del tema. No todo es el gobierno. No importa cuál gobierno.
no todo es el gobierno puede decir 15 cosas, pero al final es usted que con las acciones que usted hace diario, que determina cómo va a salir esto. Entonces, principalmente, distanciamiento, uso de mascarilla fijo, evitar la juntadera innecesaria, el COVID no se ha ido. Entonces, las camas se van a agotar. Esta época promueve, como muy bien mencionaron ahorita, mucha juntadera, muchas actividades sociales. Y si permitimos llevarnos del gusto, vamos a tener mucha gente enferma. Bien. El doctor Jorge Emil Mansur. Gracias al doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo, internista, intensivista. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Somos suyos, mi gente.